Estimado aprendiz, muy buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a ver el concepto de lo que es una matriz con un vector en paralelo. O en este caso, el ejemplo que vamos a hacer van a ser una matriz y dos vectores en paralelo. Vamos a hacer un ejemplo donde vamos a tener dos vectores que nos van a acumular los nombres. Uno va a acumular los nombres, el otro vector va a acumular el total de los salarios y una matriz donde van a estar los salarios de los meses de los trabajadores. Vamos a mirar algo como esto, por ejemplo. Este va a ser el vector trabajadores. Este va a ser el vector trabajadores que va a tener los nombres de los trabajadores. Esta va a ser la matriz sueldos que va a tener los sueldos acumulados de los 3 meses. Y este va a ser el vector total, donde se van a acumular la sumatoria de los salarios de cada trabajador. Por ejemplo, aquí se tiene dos trabajadores. El primer trabajador que aparece aquí en este vector va a tener los 3 salarios, digamos, de 3 meses, de 1 millón, 2 millones y 3 meses. Entonces acá en el total le va a aparecer la sumatoria de los 3 meses de salario. Lo mismo la segunda trabajadora va a tener sus 3 meses acumulados, que sería 1 millón, 2 y medio, 1 millón 200, y el total aquí va a ser 4 millones 700. Muy bien, muy bien. Esto es lo que vamos a realizar en esta sesión. Obviamente, bueno, aquí el vector trabajadores puede ser más grande, ¿no? El vector trabajadores puede ser más grande, puede tener 3 trabajadores, 4 trabajadores, ¿listo? Y así sucesivamente. O sea, el vector del tamaño que queramos, lo mismo la matriz, lo mismo el total. Bueno, listo, muy bien. Entonces, vamos a realizar el ejemplo. Entonces, miremos acá. Entonces, entramos acá. Acá ya tenemos previamente creado ya la clase. La clase se va a llamar salarios. ¿Listo? La clase se va a llamar salarios. Y en esta clase, pues vamos a empezar a ingresar ya lo correspondiente a crear los atributos, y los atributos que en este caso van a ser los vectores, y vamos a crear entonces lo que va a contener la clase. Entonces de una vez vamos a crear primero vamos a llamar la librería. Entonces empecemos. Import java.util.scanner. Bueno, muy bien. Aquí ya estamos llamando la librería que nos interesa en este caso. Esto está la librería pues que vamos a tener para la lectura directamente, la lectura la lectura pues que vamos a tener por teclado, etcétera. Bueno, muy bien, vamos a crear entonces la clase. Entonces la clase va a ser public class. Vamos a crear la clase y la clase se va a llamar salarios. ¿Listo? Ya tenemos la clase salarios. Bueno, entonces ahora sí, ya tenemos la clase salarios. Entonces vamos con el primer atributo. Es private scanner teclado, que es con el que vamos a detectar pues las entradas directamente por el teclado. Bueno, entonces aquí para no estar copiando lo mismo, entonces démosle aquí, copiámoslo y simplemente lo cambiamos para no estar copiando lo mismo. Control C, Control B, Control B. Bueno, muy bien. Entonces, este va a ser el primer vector que se va a llamar stream. Correcto, de tipo stream. El primer vector que va a ser de tipo stream. Stream. Y aquí lo tenemos. Este se va a llamar empleados. ¿Listo? Se va a llamar empleados o trabajadores. Bueno.
trabajadores o empleados. Cualquier nombre le podemos colocar. ¿Listo? Cualquier nombre le podemos colocar. Entonces, de tipo string. Bueno, muy bien. El otro va a ser de tipo entero el sueldo, que va a ser un vector de tipo entero. Entonces el otro va a ser sueldo de tipo entero. Entero. Y va a ser... A ver. No, creemos este mejor como la matriz. Creemos este mejor como la matriz. Ajá, creemos este como la matriz. Bueno, muy bien. Creemos este como la matriz. Esa va a ser la matriz y nuestra matriz se va a llamar sueldos. Listo. Muy bien. Nuestra matriz se va a llamar sueldos. Y el otro va a ser la sumatoria de los sueldos. El otro va a ser la sumatoria de los sueldos. El otro va a ser la sumatoria de los sueldos. Entonces, ese va a ser de tipo entero. Se va a hacer de tipo entero. Y se va a llamar, coloquémosle sueldos. Coloquémosle sueldos total. Dejémoslo así, como sueldos total. Bueno, entonces ya tenemos la de teclado y tenemos los dos vectores que son trabajadores, que va a contener los nombres de los trabajadores de tipo string. El otro vector que va a ser la acumulación de los sueldos se va a llamar sueldos total de tipo entero y nuestra matriz de sueldos. Bueno, muy bien, ya la tenemos creada. En este momento ya tenemos creados ahí hemos creado los atributos. Bueno, muy bien, tenemos ya creados los atributos. Bueno, entonces vamos a crear el primer método. El primer método que vamos a crear va a ser cargar. Bueno, ¿qué hemos hecho hasta ahora ahí? Hasta ahora lo que hemos hecho es esto, miren. Hemos creado un vector para los trabajadores. Hemos creado otro vector que se llama total sueldos, creo que se llama así. A ver, sí, sueldos total. Ajá, sueldos total, coloquémoslo aquí. Sueldos total. Y tenemos nuestra matriz que se llama sueldos. ¿Listo? Nuestra matriz que se llama sueldos, que es la que está. Entonces, miren, tenemos ya la matriz creada, que es esta, la matriz de sueldos. Tenemos el vector sueldos total, que nos va a acumular la sumatoria de los sueldos de cada trabajador. Y tenemos el vector trabajadores, que nos va a acumular pues, los nombres de los trabajadores. Es lo que hemos hecho hasta ahora aquí en este momento. Bueno, muy bien. Entonces vamos a crear el primer método. El primer método va a ser el método cargar. ¿Qué va a ser el método cargar? El método cargar nos va a cargar, en este caso, nos va a cargar la matriz, de sueldos y la matriz de trabajo y el vector de trabajadores. Es lo que vamos a hacer con el primer método que se llama cargar. Entonces, public void y se va a llamar cargar. Ese se va a llamar cargar. Entonces, aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a cargar el vector trabajadores y la matriz sueldos. ¿Listo? Entonces, miremoslo a ver. Entonces, por ejemplo, para cargar, entonces vamos a definir, entonces vamos a crear el objeto teclado. Entonces, teclado es igual a new scanner system.in.
Muy bien. Entonces, ahí ya creamos el primer objeto, que es el objeto para el teclado. Muy bien. Ya creamos el primer objeto. Vamos a crear entonces el otro objeto, que es el de, en este caso, que va a ser el de trabajadores. Entonces, trabajadores, que fue el que definimos arriba, ¿no? Es igual a new. Es igual a new. Y ese va a ser de tipo string, porque lo que va a recibir son caracteres. ¿Listo? Va a ser de tipo string, porque lo que va a recibir son caracteres. Hagámoslo de 4 a ver. Lo que yo les dije puede ser de 4, de 3, de 2. Bueno, hagamos ese vector de 4 a ver por ahora. Entonces, si vamos a hacer 4 trabajadores, vamos a hacer que sean 4 trabajadores por 3 salarios, o sea, por 3 meses. Entonces este se va a llamar sueldos. Entonces este se va a llamar sueldos. Se va a llamar sueldos es igual a new de tipo entero. Entero porque pues obviamente lo va a contener son valores numéricos, ¿no? Copiémoslo aquí. Va a contener valores numéricos. Entonces copiémoslo aquí. A ver, copiémoslo. A ver, copiémoslo aquí. ¿Qué pasó? A ver. ¿Qué pasó aquí? A ver, vamos a copiarlo. Listo, muy bien. Entonces sueldos va a ser de tipo entero. Entonces vamos a ponerlo. Va a ser de 4 filas por 3 columnas. ¿Listo? ¿Por qué 4 filas? Porque pues si yo definí que van a ser 4 empleados, pues entonces tiene que ser 4 filas para los 4 empleados. ¿Correcto? Obviamente debe haber coherencia en eso, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces ya hemos creado los objetos del teclado, de trabajadores, del vector trabajadores y de la matriz sueldos. ¿Listo? Aquí ya hemos creado. Estos son los que vamos a cargar. ¿Listo? Son los que vamos a cargar inicialmente. Entonces vamos a crear el ciclo for aquí. Entonces vamos a crear aquí el ciclo for. Entonces vamos a crear el ciclo for. Entonces para el ciclo for vamos a hacer un recorrido primeramente con empleados. Entonces definamos una variable de tipo entero que la vamos a inicializar en 0. ¿Listo? Luego vamos a decirle que para que nos pueda recorrer ese vector, el vector se va a llamar, a ver, ¿cómo es que llama el vector? Trabajadores, ¿no? Entonces que sea menor a trabajadores, punto lem. ¿Listo? Muy bien. Punto y coma. Ya voy a explicar eso, ¿no? Punto y coma. Y digamos que f va a ser igual. Ya voy a explicar esto, ¿no? A f más 1. Muy bien. Bueno, muy bien. Y abrimos pues la llavecita. Bueno, ¿qué es lo que se acaba de hacer ahí? Aquí lo que yo estoy haciendo acá es lo que yo les dije, ya definimos los objetos para teclado, trabajadores y sueldos. Y vamos a hacer el primer recorrido. El primer recorrido es con un for. Declaramos una variable de tipo entero que le inicializamos en 0. El vector se llama trabajadores. Entonces, este va a ser el recorrido. Mientras f sea menor o igual a trabajadores.len, pero ¿qué es len? Len es un atributo que se utiliza para los vectores y trae el tamaño del vector. Entonces supongamos que el vector sea de 4, de 5, de 6. Entonces dice que hasta que la variable f, mire que aquí la variable f se nos va a ir incrementando cada vez que itere. Mire, después de que haga la iteración, la variable f va a decir que es igual a f igual a f más 1. Entonces cada vez que se haga una iteración, va a venir a comparar aquí. Entonces, compara y viene e itera. Compara, realiza
lo que está dentro del bucle for y viene e incrementa. Eso es lo que se llama la iteración. Entonces, hasta que la variable f sea menor a la longitud o al tamaño del vector trabajadores, no va a dejar de iterar. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos que haga? Pues que nos empiece a cargar ese vector con los nombres. Que nos empiece a cargar ese vector con los nombres. Entonces, ¿qué le decimos? Bueno, entonces system out print, entonces vamos a recibir. Entonces, system out print, entonces, con el system out print, entonces vamos a que ingrese el nombre del trabajador. Entonces, ingrese el nombre del trabajador. Listo. Aquí ingresó el nombre del trabajador o ya pidió el nombre del trabajador. Punto y coma. Entonces, una vez que ese nombre ingrese, se lo tenemos que asignar al vector. ¿Cómo se llama el vector? Trabajadores. Entonces, el vector trabajadores, al vector trabajadores se lo vamos a asignar en la posición F. En la posición F. Entonces lo vamos a asignar en la posición F. Vamos a asignarle, ¿qué le vamos a asignar? Pues lo que nos está entrando, por el teclado. Entonces, igual a teclado.nes. Teclado.nes. Punto y coma. Bueno, muy bien. Entonces, a ver. Entonces, aquí se inició el ciclo for, se declaró la variable f de tipo entero. Entonces, mientras f sea menor a la longitud de trabajadores, entonces viene y realiza eso, pide el nombre y se lo asigna el vector en la posición f. Pues el vector en la primera posición está en 0, mírenlo. ¿Correcto? Entonces, ahí ya se lo asignó al vector en la posición f, se lo asignó al vector. Bueno, muy bien. Bueno, ¿qué sigue ahora? Entonces, vamos a hacer otro ciclo for, porque acordémonos que lo que estamos llenando aquí vamos a llenar tanto el vector de trabajadores como la matriz. Entonces hagamos un ciclo for para la matriz. Entonces mientras pida el nombre, pues que también pida el sueldo. Entonces, creemos otro ciclo for. Pero ese ciclo for va a ser con la matriz que se llama sueldos. Entonces, copiemos el mismo ciclo for aquí para no copiar, para no hacer lo mismo. Control C y acá lo modificamos. Control B. Entonces, modifiquémoslo. Entonces, aquí vamos a inicializar una variable C. Listo, inicializamos una variable C. Para el ciclo for inicializamos una variable C. Y mientras C sea menor a, ¿cómo se llama? Sueldos, ¿no? La matriz. A sueldos en la posición F. ¿Correcto? Que es la que se está controlando arriba. En la posición F. ¿Listo? Punto. En la posición F. Punto lem. Ajá, muy bien. La posición F. Punto lem. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ahí entonces vamos de una vez inmediatamente con el otro ciclo for ir cargando la matriz de sueldos en este caso, ¿no? En la posición F. Pero entonces la que se va a incrementar ahora va a ser C. ¿Listo? C más 1. Muy bien. Observen que acá yo dije F igual a F más 1.
que dice que quiere decir que f va a ser igual a la misma variable f más 1, ahí se va incrementando. Acá yo dije lo mismo, pero también yo hubiera podido decir esto, miren, c más es lo mismo. Entonces miren que estoy utilizando las dos para que ustedes puedan ver que se pueden utilizar tanto esta como esta. Decir esto y decir esto es lo mismo. O sea, decir f igual a f más 1 es lo mismo que decir f más más, o decir c igual a c más 1 es lo mismo que decir c más más. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, este primer ciclo va a empezar a cargarnos los trabajadores. El primer ciclo for se mete aquí y se mete de una vez a llenar nuestra matriz. Bueno, muy bien. Se mete una vez a llenar nuestra matriz de una vez. Esta es quizá la parte más importante, ¿no? La parte, digamos, como un poquito más compleja porque tiene que ir llenando el vector y tiene que ir llenando la matriz en sus filas, en este caso. Bueno, entonces ahí, pues vamos que nos pidan. Entonces ingrese, entonces que nos pidan los sueldos. Control C. Entonces que nos ingrese los sueldos, copiémoslo aquí, que nos ingrese los sueldos o salarios, ¿no? Lo mismo, ingrese los sueldos del trabajador, ingrese los sueldos del trabajador. Bueno, muy bien. Ingrese los sueldos del trabajador. Entonces, aquí sí ya. ¿Dónde se van a ingresar esos sueldos? Pues en la matriz. Entonces, en la matriz llamada sueldos. En la matriz llamada sueldos, en la posición, copiémosla acá. La matriz llamada sueldos. En la posición FC, claro, va a ser en la posición FC, que es donde se va a ir recorriendo filas y columnas. Muy bien. Entonces le asignamos lo que tome el teclado. Entonces igual, lo mismo que toma el teclado. Pero ojo aquí hay que tener cuidado porque aquí lo que va a recibir son valores numéricos. ¿Listo? Entonces de tipo entero. Acá no había problema cuando recibía, acá en esta parte no había problema cuando decía teclado NES porque recibía caracteres, o sea nombres en este caso. Acá sí hay que tener cuidado porque todo lo que se digita en los teclados, sea números, letras, caracteres especiales, son caracteres, o sea números, letras, caracteres especiales son caracteres, y eso se tiene que convertir. Como es una matriz de tipo entero, entonces le decimos que lo que reciba por ahí lo va a convertir acá a tipo entero. Bueno, muy bien, muy bien. Ahí ya tenemos hecho el método cargar. Bueno, muy bien, muy bien. Ya tenemos hecho el método cargar. Ya tenemos hecho el método cargar y ya tenemos el método hecho el método cargar. Bueno, muy bien. Entonces, hagamos un recorrido pues rápidamente. Otra vez, invocamos la librería que necesitamos, creamos la clase y creamos aquí los atributos. Teclado, el atributo vector de trabajadores de tipo string, porque va a recibir son letras o caracteres, y la matriz sueldos, ¿correcto? Y también el vector sueldos total de tipo entero. Muy bien, están aquí ya creados los atributos y aquí diseñamos el primer método, que es el método cargar. Entonces creamos los objetos, miren, creamos el objeto del teclado, creamos el objeto del vector trabajadores y creamos el objeto del vector sueldos. Entonces hacemos el primer for. El primer for se va a encargar de ir cargando los trabajadores hasta la longitud del vector con lem.
Muy bien. Entonces lo va pidiendo, mire. Pero luego se mete aquí, a este for. Entonces va realizando, va cargando aquí todo lo correspondiente a la matriz C. Entonces miren, este se va a quedar fijo aquí, este se va a quedar fijo acá, vea. Y el que va a ir creciendo es C. Entonces de esa forma va a ir creciendo hasta cargar toda la fila. ¿Listo? De salarios. Muy bien. Ya está creado el primer método, que es el método cargar. Entonces en el primer método cargar, cargamos el vector trabajadores y la matriz sueldos o salarios. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, muy bien. El otro método que vamos a cargar, el otro método que vamos a crear, perdón, va a ser el de calcular la suma de los sueldos. Entonces, public, vamos a crearlo. Public void suma sueldos, por ejemplo. Suma sueldos se va a llamar así. Coloquémosle la... Sí, dejémoslo así, suma sueldos. Ajá, muy bien. Suma sueldos. Ajá, muy bien. Bueno, vamos a crear entonces suma sueldos. Entonces suma sueldos. Entonces aquí lo que vamos a crear ahora es el objeto para la suma de los sueldos. Entonces, ¿cómo era que se llamaba? ¿Cómo era que se llamaba el vector? El vector, sueldos total, así es que se llama, mírenlo. Entonces, copiémoslo aquí de una vez. Ojo, obviamente los nombres tienen que coincidir, ¿no? Si usted lo creó como suma sueldo, sueldo total, tiene que coincidir, ¿no? Por supuesto. Ajá, ajá. Bueno, muy bien. Debe coincidir, ¿no? Por supuesto. Entonces, sueldos total. Entonces, a ver, a ver, a ver. Entonces, sueldos total va a ser igual a new de tipo entero y de tamaño 4, ¿no? ¿Listo? De tamaño 4, que es la cantidad de trabajadores pues que dijimos que lo íbamos a meter. Entonces vamos a crear un ciclo for ahí para llenar ese. ¿Listo? Y luego empezamos a hacer la sumatoria. Entonces vamos a crear un ciclo for. Entonces copiemos este a ver. Y luego lo modificamos. Control C, copiémoslo y luego lo modificamos. Control C. Listo, muy bien. Entonces vamos a crear un ciclo for. Este ciclo for, ¿qué nos tiene que hacer? Nos tiene que ir cargando los sueldos. ¿Listo? Nos tiene que ir cargando los sueldos. No, cargando los sueldos no. Ya los sueldos se supone que están cargados. Lo que tiene que hacer es sumarlos. Entonces vamos a hacer un recorrido para poderlo sumar. Iniciémoslo con la variable f. Ajá, muy bien. Entonces, a ver. Iniciémoslo con la variable f. Muy bien. Ajá, a ver. Sueldos, sí, muy bien. Entonces vamos a ir recorriendo sueldos. Sueldos.len y que se nos incremente la variable f. Muy bien. Sí, este mismo nos sirve, ¿verdad? Porque vea. Ajá. Muy bien. Perdón, aquí sería la f, ¿no? Muy bien. Entonces, si la variable f es menor. Bueno, muy bien. Entonces, aquí vamos a hacer ya el recorrido. Entonces, vamos a empezar a hacer el recorrido, en este caso, de la matriz en la posición F, en la posición filas. ¿Listo? Entonces, creamos una variable de tipo entero, que va a ser una variable suma, por ejemplo, y la inicializamos en 0. Entonces, aquí vamos a empezar a hacer el recorrido
Vamos a empezar a hacer el recorrido en la posición F de sueldos. Inicializamos la variable F en 0. Entonces vamos a tomar ahora los que inician en las columnas. Entonces el otro va a ser acá. Entonces va a iniciar en la posición 0. ¿Listo? Con sueldos en F. Muy bien, exacto. Este mismo nos va a servir, porque mírenlo. Porque va a iniciar en C, en la posición C, que es de columnas. Entonces hasta que llegue al final. Entonces también va a ir haciendo el recorrido. Pero mientras hace el recorrido, ¿qué va a hacer? Pues que vaya sumando. Entonces suma es igual a suma más lo que tome en el vector. En este caso, asuma más lo que tome en el vector. En el vector, perdón, en la matriz sueldos, ¿no? En la matriz sueldos. En la matriz sueldos. En la posición FC. Entonces, colguémosla acá. Ajá, muy bien. En la posición FC. Muy bien. Punto y coma. Ahí estamos ya haciendo el recorrido para hacer la sumatoria. Estamos haciendo ya el recorrido para hacer la sumatoria. ¿Listo? Y una vez que ya ha hecho la sumatoria, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Una vez que ya empieza a hacer este recorrido, todo lo que va, a medida que va haciendo el recorrido, en la variable suma va sumando lo que encuentra en la posición FC de sueldos. ¿Listo? Y se lo va sumando a suma y lo deja en suma, mírenlo. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, ¿dónde va a dejar eso? Eso lo tiene que dejar en el vector de sumatoria total. ¿Cómo se llamaba nuestro vector? Nuestro vector se llamaba sueldos total. Mírenlo aquí, vea. Control C, ya lo copiamos. Lo tiene que dejar ahí, ¿no? Entonces, ¿listo? Lo tiene que dejar ahí. Una vez que haya terminado. Sueldos total, es que se llama. En la posición F. En la posición F. Muy bien. Igual a suma. Ahí, en este momento, dejo el resultado de la suma en ese vector. Muy bien. Muy bien. Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos creado, miren, entonces ya hemos creado el método cargar y ya creamos el método suma sueldos. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos el de cargar que nos carga la matriz y la matriz de sueldos y el vector de trabajadores. Y ya tenemos el método suma sueldos que toma los salarios que están, toma los salarios que están en la matriz, en las filas de la matriz, y los va totalizando en una variable llamada suma y lo guarda en el vector sueldos total. ¿Listo? Muy bien. Entonces ahora sí. ¿Qué sigue? Vamos a crear entonces otro método que es el que nos va a mostrar. Ya tenemos, digamos, que el método cargar y el de suma sueldos, que son los dos métodos más importantes. Ahora vamos a crear el método imprimir o mostrar. El método imprimir o mostrar es, como su nombre lo indica, nos debe mostrar el total del salario que se le tiene que pagar al trabajador en este caso, ¿no? Entonces, vamos a ponerle public void. Entonces colocámosle imprimir.
imprimir total, ¿cierto? Imprimir total, total de sueldos, pues en este caso, dejémoslo así, imprimir total sueldo, dejémoslo así, imprimir total sueldo. Bueno, ¿listo? Bueno, entonces, pues que nos muestren, ¿no? Entonces sería System out print, System out print, que nos lo muestre aquí, System out print, entonces nos muestra total de sueldos pagados, entonces, total, dejémoslo así, salarios, total, salarios, bueno, sueldos, pues, total sueldos pagados, que es la sumatoria, ¿no? Que es la sumatoria, pues, de esos pagados por trabajador. ¿Listo? Muy bien, muy bien, muy bien. Dejémoslo así, por trabajador. Muy bien. Bueno, entonces, lo mismo. Utilicemos un ciclo for para que haga el recorrido. Ya lo tenemos creado acá. Este mismo nos sirve. Control C, este mismo que tenemos aquí nos va a servir para hacer el recorrido en la matriz. ¿Vea? Control C. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, este mismo nos va a servir. ¿Qué va a recorrer? Entonces, nos va a recorrer el de... A ver, ¿cuál nos va a recorrer? Ah, no, tiene que recorrer el de... A ver, ¿cómo es que se llama nuestro vector? Ah, sueldos total. Así es que se llama, ¿no? Ese es el que tiene que recorrer, ¿no? Porque ahí es donde están totalizados los sueldos. No nos olvidemos, ¿no? Entonces, aquí. A ver. Sí, mírenlo. Copiémoslo. Control C. Porque en ese es que está totalizado. En ese es que está totalizado. En ese es que está totalizado, ¿no? Entonces, veámoslo aquí. Bajemos. Ajá. Bueno, en ese es que está totalizado. Aquí. Entonces, aquí es donde está totalizado. Sueldos total. Punto lem. Ajá, muy bien. Porque este es el de nosotros, donde está totalizado ya los sueldos, el vector de sueldos total. Ahí ya está totalizada la suma de los valores de los sueldos. Entonces, ahora sí. System out print. Bueno, entonces, vamos a ver, copiemos uno por acá para no estar copiando lo mismo, ¿no? Este mismo. El System out print, entonces que nos muestre System out print, entonces que nos muestre el vector trabajadores y el de sueldos. Entonces nos va a mostrar el de trabajadores. ¿Cómo se llama el de trabajadores? Es este, mirenlo. Que nos muestre el de trabajadores y el de sueldos. ¿Por qué? Porque nos tiene que mostrar el trabajador y al frente su salario totalizado que está en el vector de totalización de sueldos. ¿Listo? Entonces aquí. Ajá. Entonces aquí, miren. Vamos a ponerlo aquí. Y tenemos esto de aquí. Ajá. Muy bien. Y vamos a poner ahí el de trabajadores. Entonces, trabajadores en la posición F, ¿no? Trabajadores en la posición F. Trabajadores en la posición F. Muy bien. Y con este más es para poderle concatenar
el otro, ¿no? ¿Cuál es el otro que vamos a concatenar? Pongamos un espaciecito ahí y concatenémoslo con el de sueldos total. Sueldos total. Entonces ahí lo concatenamos con el de sueldos total. También en la posición F. Muy bien, en la posición F. Ajá, ahí ya está concatenado. Mire. Entonces nos va a mostrar, entonces el método de imprimir total sueldos nos dice total sueldos pagados por trabajador. Entonces empieza a hacer el recorrido desde la posición F en sueldos total en el vector y cada vez que hace el recorrido va mostrando, muestra el vector trabajadores en la posición F, que es la que está recorriendo aquí, y sueldos total también en la posición F, mírenlo, que es la que está recorriendo en ese momento. Bueno, muy bien, ya tenemos hecho entonces el método imprimir total sueldo. ¿Listo? Ya tenemos el método imprimir total sueldo. Bueno, muy bien. Y ahora vamos a ver uno, bueno, adicionémosle algo más, pues. Un método que nos saca el mayor sueldo de todos. ¿Listo? Entonces, un método que nos saque el mayor sueldo de todos. Como para que le... A ver, eso. Un método que nos saque el mayor sueldo de todos. Entonces vamos a crearlo aquí. Vamos a llamarlo... Entonces, mayor sueldo, por ejemplo. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. El de mayor sueldo. Entonces nos va a mostrar el mayor salario de los trabajadores, ¿no? En este caso. Entonces creamos una variable llamada mayor. La inicializamos en 0. La inicializamos en 0. Entonces, y que le asigne lo que tiene sueldos total, que es lo de sueldos total, correcto, que sería este, mirenlo, que se lo asigne. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Vamos a crear un método como les estoy diciendo. Vamos a crear un método que nos muestre el mayor salario, ¿no? ¿Listo? Vamos a crear un método que nos muestre el mayor salario. Entonces, en la posición 0. Muy bien, ahí empieza a hacer el recorrido. Ahí empieza a hacer el recorrido. ¿Listo? Empieza a hacer el recorrido. Bueno, muy bien, empieza a hacer el recorrido. Entonces, él tiene que encontrar el nombre del trabajador. Tiene que encontrar el nombre del trabajador que va a tener el mayor. Entonces, ¿en dónde está? En el vector empleados. ¿Cómo se llama nuestro vector? Trabajadores, en este caso es que se llama. Recuerden que usted tiene que colocarle los mismos nombres. Tiene que colocarle los mismos nombres con los que está trabajando, ¿no? ¿Listo? No puede irle colocando allá arriba, crearlo con uno y acá abajo con otro, ¿no? Tiene que coincidir, por supuesto. Muy bien, tiene que coincidir. Entonces, por eso es que miren que yo siempre miro, uy, ¿cómo es que se llama? ¿Cómo es que es? Porque obviamente no lo tengo presente, entonces me toca ir arriba, en este caso a mirarlo, ¿no? ¿Listo? Bueno, entonces, a ver, nombre va a llamarse trabajadores, sí, también en la posición 0, muy bien, en la posición 0. Ajá, muy bien. Bueno, entonces, ¿qué tiene que hacer ahora? Pues nos va a hacer un recorrido
por la totalidad de los sueldos y va a ir comparando cuál es el mayor. Y ese es el que nos va a mostrar. Así de sencillo. Entonces, va a ir haciendo el recorrido. Entonces, a ver. Yo creo que este de acá nos sirve. Sí, este mismo nos sirve, claro. Control C, porque nos tiene que recorrer el mismo vector. Control B, ajá, nos tiene que recorrer el mismo vector. Ajá, inicializa una variable en f igual a 0, sueldos total hasta que llegue al final y f más va, ahí lo va incrementando. Pero entonces lo nuevo acá, vamos a hacer la comparación. Si sueldos total, o sea, este de aquí, si sueldos total en la posición F, si sueldos total en la posición F es mayor, a la variable mayor que yo ya definí, entonces, la variable mayor va a tomar lo de sueldos total, correcto, lo de sueldos total, que está aquí, mírenlo, va a tomar, la variable mayor va a tomar lo de sueldos total en la posición F, ajá, en la posición F, y de una vez acomoda en la variable nombre en la posición de, a ver, ¿cómo es que se llama? Trabajadores, ¿cómo es que se llama? Empleados, trabajadores, ¿cómo es que se llama? Esto es lo que yo le digo, hay que tener cuidado, trabajadores, mírenlo, hay que tener cuidado. Trabajadores en la posición F. En la posición F. Muy bien. Trabajadores en la posición F. Ajá. Muy bien, muy bien, muy bien. Trabajadores en la posición F. Bueno, muy bien. Entonces, ya lo hicimos. Ajá. En la posición F. Bueno, entonces aquí vamos a poner una impresión que nos lo muestre. System out print. Entonces, System out print. A ver. Copiemos esto. No. A ver, copiemos este. Este nos sirve. Copiemos este, System out print. System out print. Bueno, entonces, System out print, entonces que nos diga, coloquémosle nueva línea nueva. El empleado, bueno, el trabajador con mayor sueldo es, entonces con mayor sueldo es, entonces pongámosle ahí las comillitas, con mayor sueldo es, y concatenémosle la variable nombre que ya está aquí creada. Concatenémosle la variable nombre que yo ya la creé. Listo, concatenemos la variable nombre. Ajá. Listo. Y vamos a concatenar esa variable al mismo tiempo. Esa variable nombre, vamos a concatenarla. Y le decimos que tiene, el trabajador con más sueldo es nombre, que tiene un salario de, que tiene un salario de, entonces ahí va a venir
Ahí va a venir. Ajá, a ver, a ver, a ver. Se llama, concatenémoslo con mayor, ¿no? Mayor fue el que yo definía. Listo. Muy bien. Ahí quedó. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí quedó ya. Ajá. Muy bien. Aquí quedó ya. Ajá. Bueno, ahora qué sigue. Ya creamos los métodos, miren. Entonces ya quedaron. Vamos a ver cuántos métodos fue que se crearon en realidad. Se creó el método cargar, que nos carga la matriz y el vector trabajadores, la matriz con los salarios y el vector trabajadores con los trabajadores. Se creó el método suma de sueldos, que se encarga de sumar los sueldos de la matriz y lo coloca en el vector pues de sueldos total, y imprimir total sueldo. Este método se encarga de mostrarnos los sueldos pagados a los trabajadores. Y luego el método sueldo mayor, pues nos muestra el trabajador que obtuvo el mayor sueldo. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué sigue ahora? Lo que sigue ahora es crear, en este momento, la instanciación de los métodos. Crear la instanciación de los métodos es invocarlos o llamarlos. Crear la instanciación de los métodos es invocarlos o llamarlos. ¿Correcto? Bueno, entonces vamos a hacer la instanciación de los métodos. Vamos a hacer la instanciación de los métodos. Entonces, quitemos esto de aquí. Quitemos esto de aquí. Entonces, bueno, muy bien. ¿Cómo se llama? Para instanciar los métodos, o en este caso para instanciar los métodos, tenemos que utilizar el mismo nombre de la clase. Por ejemplo, nuestra clase, ¿cómo se llama? Nuestra clase se llama salarios. Entonces, copiémoslo una vez, control C, y con ese es que tenemos que instanciar, miren. Entonces control B, salarios. Entonces, vamos a crear el objeto. El objeto se va a llamar, coloquémosle pues Fabio, pues. Usted le puede colocar cualquier nombre, ¿no? Es igual. Aquí estamos creando el objeto. Salarios. En realidad, esto que estamos haciendo es creando el objeto, ¿no? Y este objeto le colocamos, digamos, un alias, pues. ¿Cuál es el alias aquí? Esto que yo le estoy colocando aquí, Fabio. Bueno, yo le puse Fabio, pues coloquémosle otro, pues. Coloquémosle cualquier cosa. Llamar, pues. ¿Listo? Entonces, ese va a ser nuestro objeto. Ese va a ser nuestro objeto, llamar. Entonces, ese va a ser el alias. Entonces, ahora sí, empezamos a llamarlos. Entonces, llamar, punto, y viene el primer método. El primer método, ¿cómo se llama? El primer método se llama cargar. El primer método se llama cargar. Ahí llamó el primer método, que se llama cargar. Luego viene el otro método, este fue el primero. El otro es suma sueldos. Mírenlo aquí. Lo copiamos. Y ese viene acá. Suma sueldos. Y se va a llamar también con el alias llamar. Punto. Suma sueldos.
Listo, suma sueldos. El otro método es, ya tenemos que cargar, suma sueldos. El otro método se llama imprimir total sueldo. Control C. Control B. Llamar. Imprimir total sueldo. Listo, muy bien. El otro método es mayor sueldo. Miren. El otro método es mayor sueldo. Y también le ponemos el alias para llamarlo. Muy bien, mírenlo. Entonces ya aquí creamos la instanciación, mírenlo. Bueno, ejecutémoslo. Entonces démosle aquí, acá donde está el triangulito verde, lo ejecutamos. Donde está el play, ¿no? Entonces acá abajo nos va a aparecer. Subamos un poco esto. Ingrese el nombre del trabajador. Entonces démosle Fabio. Ingrese sueldos del trabajador. Entonces coloquemos 1.000.000 el primero. Ingrese los sueldos, otro millón. Ingrese los sueldos. En este ingresemos 1.500.000. Ya llevamos 3.500.000. Entonces, a Fabio se le ingresaron 1, 2, 3.500.000. Ingrese el nombre del trabajador. Coloquemos Luis. Ingrese los sueldos del trabajador. 1.000.000. Los sueldos del trabajador, 500.000. Sueldos del trabajador, 300.000. Ingresa el nombre del trabajador. Nos pide un tercer trabajador. Entonces, Carlos. Ingresa los sueldos del trabajador. 1.500.000 y 2.000.000. Ingresa el nombre del trabajador. Nos pide un cuarto trabajador. Entonces vamos a colocar María. Entonces María va a recibir 1.200.000, 2.000.000 y 200.000, por ejemplo. Listo. Entonces miremos. El total de sueldos pagados por trabajador a Fabio fue 3.500.000. Luis, 1.800.000 y Carlos, 3.500.000. No hizo el de María. Bueno. Ya entendí qué pasó. Bueno, sí, pero bueno. No hizo el de María. Ya entendí lo que pasó porque, bueno, ahorita les digo. Bueno, dice, el trabajador con más sueldo es Fabio, que tiene un salario de 3.500.000, que es el que aparece acá, mírenlo, 3.500.000. Bueno, igual al de Carlos, ¿no? Obviamente él encontró, como son iguales, nos vamos a ver el que primero encuentre, ¿no? Pero ¿cómo solucionaría eso? Que sea mayor o igual. ¿Listo? El de María ya no lo ejecutó. El de María ya no lo ejecutó. Bueno, ¿por qué? Porque, a ver, el de María ya no lo ejecutó por la totalidad. Bueno, a ver. Bueno, veremos acá. Bajémoslo acá. Ajá. Bueno, muy bien. Vemos un momento acá. Bueno, ya lo corrigieron, un numerito que se me había ido acá. Ha quedado un numerito acá. Acá en este se me había ido un número acá, entonces se me metió ahora un número ahí, pero era que no me dejaba leer el último. Bueno, estimados aprendices, entonces acá le pide la cantidad de trabajadores
y con sus 3 salarios en este caso. ¿Listo? Este sería el programa. Bueno, muy bien, estimados aprendices. Espero nos veamos en una próxima sesión para continuar con otro tema en este de matrices. Estimados aprendices, que tengan un excelente resto de día. Un abrazo.